En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, humildemente nos ponemos en tus manos en esta tarde, suplicándote, nos derrames la luz del Espíritu Santo para que alcancemos a comprender los misterios de nuestra vida, también en el más allá. Te pedimos especialmente y ofrecemos nuestro esfuerzo de esta tarde por las personas que hoy necesitan de nuestra oración, por aquellos que tienen algún problema, algún sufrimiento, por la enfermedad o la muerte, para que también les des fortaleza y consuelo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pues vamos a iniciar con un tema que es por demás ahí interesante, que es esta cuestión de la muerte, ¿no? Todo lo que nosotros, pues de alguna u otra manera, pues también habremos de vivir en algún momento cuando Dios nos llame a su presencia. Y que entonces es importante que nosotros sepamos pues ahí ubicar, comprender para que tengamos pues también la vivencia de una buena muerte, ¿no? De eso estaremos hablando hoy. Son realidades, pues les digo que a veces nosotros, pues en el momento que se atraviesa, digamos, o se presentan en nuestros hogares, en nuestras familias, pues siempre luego tenemos así como que muchas inquietudes, muchas dudas, pues vamos a tratar de ir respondiendo a ellas también en la medida que vayamos ahí teniendo la oportunidad aquí en la clase. Vamos a ver ahí en primer lugar lo que en su guía viene como el nexo que se tiene para vincular pues esta realidad de la muerte y entonces poder ir respondiendo preguntas, ¿no? El nexo primero pues es una serie de preguntas que son interesantes y que nosotros tenemos pues ahí que estar siempre atentos para responder de la mejor manera, ¿no? La primera pregunta es si un día vamos a morir. Y saber si vamos a morir, en qué consiste la muerte, si moriremos del todo, qué sigue después de la muerte, ¿no? ¿Qué nos espera después de la muerte? Y aquí podemos encontrar pues muchas respuestas, a lo mejor hay personas que pues precisamente en este tema pues a lo mejor piensan que no se van a morir, que son eternas, al menos así lo van indicando las actitudes de todos los días. Algunos piensan que a lo mejor vamos a morir nada más un pedacito, otro pedacito no, como que vamos a andar por ahí como alma en pena, vamos a andar penando. ¿Qué sigue después de la muerte, no? Para algunos la muerte es el final, para otros, bueno, pues hablamos de la realidad del cielo, el infierno, el purgatorio, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo algunos de estos elementos. Lo primero que tenemos que afirmar es que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Y esto acá nosotros, pues recordemos esa parte de la antropología que nosotros tenemos. En la cuestión de la antropología cristiana, nosotros siguiendo precisamente la enseñanza de Aristóteles, sabemos que el ser humano pues contempla una unidad de cuerpo y alma. Y esa unidad se rompe, ¿no? Con la muerte, ¿sí? Pero al final y al cabo, no es un rompimiento absoluto, no es un rompimiento total, porque el ser humano no puede entenderse si no es en ese compuesto, si no es en esa composición cuerpo y alma. Y entonces, aunque hay una separación del cuerpo y alma, no significa que ahí quedó toda la cosa, ¿no? Como que jamás vamos a recuperar nuestro cuerpo, porque hablar de esto, de esta unidad, implica hablar también del concepto de persona. Y entonces nosotros somos persona no solamente por nuestro cuerpo, ni solamente por nuestra alma, sino en todo el conjunto. Y hablamos de la resurrección para que precisamente el alma y el cuerpo vuelvan a tener esa unidad y entonces haya esa personalidad. Hay aquí algunas teorías, algunos estudios que luego han querido hacer, ¿no? Donde pretenden como poner una especie de sensores en las personas que están en agonía para descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que se desprende? Digamos, está el cuerpo y se desprende el alma. Bueno, ¿cómo entender el alma? La quieren como pesar, como medir, o sea, como que tienen que pasar por algo, ¿no? Y aquí pues nosotros tenemos que recordar pues que esa realidad a la que nos estamos refiriendo, pues al final y al cabo nuestro cuerpo pues es materia y decimos que es materia porque está ocupando el espacio y también está ocupando el tiempo. Si hay algo que tenga espacio y tiempo, es algo material, es cuerpo.
Pero hablando del espíritu, en este caso de nuestra alma, entonces esta realidad es inmaterial, porque el espíritu no tiene espacio ni tampoco ocupa, en ese sentido, el tiempo, ¿no? Lo trasciende. Y esta realidad para nosotros es fundamental, pues que acá la podamos ir comprendiendo, ¿no? Porque entender esto va a ser básico. Saber que nuestro espíritu es una realidad inmaterial y que entonces trasciende estas dimensiones espaciotemporales en las que nosotros vivimos. Nos resulta a veces complicado comprender este tipo de realidades porque no tenemos una experiencia de ellas. Las experiencias que nosotros los seres humanos tenemos, pues en primer lugar se tratan de experiencias que son materiales, son corporales, lo que sentimos, lo que vemos, lo que olemos, todo eso nos va proporcionando un conocimiento, pero también ese conocimiento se va elaborando en la mente de una manera que vamos elaborando conceptos, hacemos juicios. Entonces a lo mejor cuando somos pequeños nos enseñan nuestros papás, mira, eso que está ahí es un árbol, y aprendemos que eso es un árbol. Y conforme vamos viendo más árboles, ya no nos tienen que ir repitiendo, ese es un árbol, ¿no? Porque nosotros hemos hecho un proceso de abstracción en su interior y nos hacemos un concepto. Yo ya sé lo que es un árbol. Si alguien agarra y me dice, oye, esto que tengo aquí, ¿qué es? Ah, pues es un lapicero, ¿no? No es un árbol. ¿Por qué? Pues porque el árbol es así y el lapicero es de esta otra manera. Y entonces eso nos muestra que tenemos conceptos. Esos conceptos los elaboramos con la mente. Acá esta realidad es fundamental que no la olvidemos, de que se rebasa, ¿no? Se rebasa la cuestión material. Y esto significa que si yo produzco cosas inmateriales, cosas que no puedo ver, que no puedo tocar, ¿en dónde está el pensamiento? ¿Dónde están los conceptos? No es algo que pueda yo agarrar. Por referencia decimos, mis conceptos los tengo en la cabeza. Pero si alguien nos abre la cabeza y nos abre el cerebro, no van a encontrar conceptos. Es algo inmaterial que se elabora, pero sabemos que ahí está. Y esto conlleva saber que entonces dentro del ser humano también se están produciendo realidades inmateriales, digámoslo ahora nosotros, realidades espirituales. Por eso el ser humano, nosotros en la base antropológica de la filosofía de Aristóteles, decimos que también tenemos un alma espiritual. Y esto lo trasciende, ¿no? Esta parte tiene que quedarnos bien clara para que entonces nosotros podamos comprender verdaderamente que en nuestras realidades, pues hay algo que está más allá. Si hablamos de los sentimientos, yo digo, bueno, yo amo a tal persona, es algo que experimento, que siento, y que al final y al cabo, a la hora de experimentarlo, de sentirlo, no lo puedo agarrar, no puedo decir, mira, aquí está mi tristeza, te la enseño. Sin embargo, es algo real, es algo que estoy viviendo, es algo que está dentro de mi persona, pero no lo puedo agarrar, no lo puedo ver. Entonces, en estas realidades espirituales, nosotros tenemos la pauta para pensar y afirmar que existe el alma. Médicamente, bajo algunas corrientes médicas, esto se niega, porque entonces, por ejemplo, el pensamiento o los sentimientos, pues van a decir, pues es que dentro del cerebro se hace una especie de conexión interneuronal y tal parte del cerebro se afecta en esta realidad y esta otra se afecta en esta otra realidad y entonces bajo tales estímulos, por eso se tiene esa reacción. Bueno, ya me explicaste cómo se da esa reacción, pero lo cierto es que esa reacción produjo algo y ese algo, agárralo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tristeza? ¿Dónde está mi inteligencia en el sentido de mis conceptos? Que diga, mira, te presento el concepto, ahí lo puedes agarrar, lo puedes ver. No. Y entonces una cosa es explicar el cómo se da todo eso, lo cual por supuesto puede ser muy correcto, pero otra cosa es ver ese resultado. Entonces, nuestra alma a través del cuerpo se manifiesta. El hecho, por ejemplo, que una persona al momento de nacer o en su vida tuviera algún accidente neuronal y que entonces el cerebro ya no funcione al 100%, eso no lo hace menos persona.
Decimos, esa es una persona que tiene un retraso mental. En el sentido, pues, corporal, a lo mejor el cerebro por algún daño fisiológico, pues sí, no está pudiendo ser la materia adecuada para que el alma se manifieste, pero no significa que aquella persona no esté pensando o no esté sintiendo, porque al final y al cabo todo eso radica en el alma que para nosotros es esta parte espiritual y que esto, bueno, la teología retoma de la filosofía aristotélica ya pues de siglos, ¿no? Entonces, cuando se da esa separación cuerpo y alma, sería imposible como medir el alma, ¿no? Porque pues es algo espiritual y lo espiritual no está ocupando espacio, rebasa el tiempo, lo trasciende, ¿no? No puedo hablar por eso, aunque vamos a hacer esta cuestión de nuestros límites humanos, nosotros decimos, es que ¿a dónde van las almas? Ah, las almas van al cielo, ¿no? Y nos referimos al cielo como si fuera un lugar, pero la verdad es que no es un lugar, es un estado de vida, porque cuando se sale de estas dimensiones, cuando ya no hay espacio y tiempo, ya no se ocupa un espacio, entonces ya no hay lugares. Hablamos nosotros por eso de la eternidad en nuestro lenguaje. Nos referimos a estas realidades como si fueran pues algún lugar que está por ahí, el que vamos a llegar, ¿no? Nos dices, es que el infierno está allá abajo, ¿verdad? O sea, rascamos hasta el centro de la tierra, no vamos a encontrar el infierno. Vamos a salir al otro lado del mundo, ¿no? Si hacemos una especie de supertúnel, pero no vamos a poder estar en esa posibilidad de encontrar nosotros allá el infierno, porque el infierno no es un lugar, es un estado de vida. Lo mismo pues ahí esa parte del cielo, cuando alguien de manera muy ingenua, ¿no? Pretende decir, es que voy a ir en avión y voy a estar arriba del cielo y a ver si me encuentro por ahí los ángeles volando. Pues no, porque ese no es el cielo en el sentido teológico y mucho menos vas a poder ver lo que es invisible, porque es algo espiritual. Y aquí nosotros lo debemos pues de tomar en ese sentido en consideración para que entonces pues no nos vayamos ahí perdiendo y tengamos que resolver algún problema. Esto lo tenemos que tener bien así en ese sentido, bien clarito, para que nos quede también a nosotros pues esta realidad. Esta partecita nos va a ir dando pauta que nosotros podamos hablar de que esa separación del cuerpo y alma, entonces sucede parte de este misterio, porque no podemos alcanzar a explicar la totalidad, porque no comprendemos a Dios, pero sabemos que hay un cuerpo que ya no tiene ese principio vital. Y al no tener ese principio vital, aquello que le da la vida, entonces ahí nosotros estamos teniendo esa realidad. Es lo que pasa, ¿no? Dice el texto, el cuerpo va decayéndose, el cuerpo se va acabando y entonces llega un momento en que el alma abandona ese cuerpo y es cuando nosotros decimos la persona ha muerto, pero realmente lo que está muriendo es esa parte material. Ahora, el instante exacto de la muerte, ¿no? Esa parte también nos mete de veces mucho ruido. ¿Cuándo se puede determinar que exactamente aquí, ahorita ya, chin, se murió? Nosotros tenemos que hablar de ese desprendimiento que está del cuerpo y el alma, y no es algo que sea así como que, ¡pum!, ya se separó y se fue corriendo el alma, ¿no? Aquí, esta partecita, pues hay muchas opiniones, ¿no? Se dice el corazón puede dejar de latir, la respiración se puede parar, pero el alma puede seguir aún presente, ¿no? ¿En qué sentido se puede afirmar esto? Pues que incluso médicamente en algunos momentos, cuando ya se determinó la muerte de la persona, porque ya no respiraba, porque ya no había latidos, entonces ya médicamente se determina eso y se dice es que la persona se murió, pero al rato, ¿qué pasó? Revivió, ¿no? Entonces, si eso fuera así, si el alma se hubiera ido de inmediato, sería imposible volver a tener esa vida. Esto nos hace pensar que esa separación, que ese desprendimiento es paulatino, ¿no? Es paulatino. En términos, permítanme ser un poco vulgar en este sentido, en términos muy comunes, la forma en la cual se puede decir cuando el alma ya no está en el cuerpo, cuando el cuerpo ya está frío, cuando el muerto ya se enfrió, entonces al no tener ya ese calor, ahí se puede tener así de esa manera una especie de criterio, ¿no? Pero al final y al cabo, tenemos que hacer esa afirmación, no es una separación
abrupta, ¿sí? Que un rompimiento de que de inmediato sucede. En algunos ambientes, también hay que decirlo en esta parte de nuestro nexo, ¿verdad? Pues no es fácil hablar de la muerte. Fíjense en este tipo de realidades, ¿qué tanto puedo hablar de la muerte en mi casa, con mi familia, con los míos? A lo mejor empiezo a tocar el tema de la muerte y a lo mejor me empiezan a decir mis hijos, mis nietos, y las están ahí chiquitos. No, no, abuelito, tú nunca te vas a morir, tú vas a vivir para siempre, ¿no? Entonces es difícil encontrar esos términos que sean adecuados. Y sin embargo, al final y al cabo también es algo necesario. Tenemos que saber hablar de la muerte de una manera sana, porque a partir de cómo yo conceptualice la muerte, esto mismo me va a ayudar a tener mi vida presente. Si yo comprendo lo que la muerte conlleva, entonces también eso va a implicar en mi vida cotidiana. Esto es fundamental. Desde nuestra fe, nosotros también tenemos que hacer este comentario, ¿no? Para nosotros, la muerte no es el final. No es el final donde diga ya se murió y se acabó todo, ya, no, 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 no. Para nosotros, la persona cuando muere implica más bien el final, digamos, de una etapa. Este tiempo que estuvimos en este mundo, ahí está concluyendo, está terminando, llegamos a esa meta en esta tierra, pero al final y al cabo, nosotros sabemos que hay algo más después de esta muerte física que asumiremos en esta vida, y es importante por eso esa preparación, el prepararnos en el día a día. Entonces, bueno, es así de esa parte de ese nexo que nosotros podemos decir tenemos acá para esto. ¿Qué objetivos vamos a tratar de perseguir con estas sesiones? Primero, bueno, pues explicar qué es la muerte a la luz de la fe. Desde la fe en la Sagrada Escritura y en los santos padres y el magisterio, en qué consiste la muerte, ¿no? Pero lo importante, nuestro objetivo vivencial, es entonces que tenemos que reflexionar a partir de saber que un día vamos a morir, cómo vamos a vivir, cómo vamos a llevar nuestra vida, ¿no? Esa partecita es para nosotros fundamental. Vamos entonces con nuestra tesis. Tenemos aquí entonces ese planteamiento inicial de lo que vamos a hablar. Primero, pues lo que estamos diciendo, la muerte no es el fin, ¿sí? El segundo elemento de la tesis se dice, bueno, todos vamos a morir porque la muerte es consecuencia del pecado original que hemos heredado. Con ella termina el tiempo de merecer, dice ahí nuestra redacción, y la posibilidad de convertirse. Es decir, una vez que muera, ya no tengo esa capacidad de hacer, digamos, esos méritos y ya ni modo, pues ya lo hecho está, como decimos, y pues ya se murió uno, ¿no? Y sabemos que la muerte en ese sentido, pues va a fijar nuestro destino para toda la eternidad. No puedo pensar de que, ay, bueno, ya morí, mañana regreso y le compongo lo que ya no. Nos lo recuerda ese texto del rico Epulón, ¿no? Cuando aquel hombre rico le dice a Moisés, ¿no? Bueno, pues ya me arrepentí, manda a Lázaro que me ayude o que le avise a mis hermanos. Ya no, ya se acabó ese tiempo, ¿no? Ya no hay esa parte. El lugar, el modo de nuestra muerte, bueno, no lo sabemos. Y esto es fundamental, ¿eh? Porque imagínense que supiéramos la fecha de nuestra muerte, ¿no? Si supiéramos que mañana vamos a morir, ¿cuál sería la angustia con la cual estaríamos viviendo? No sé, que nos dijeran, oye, mañana 19 de marzo a las 11:55 del día, tú mueres. ¿Cómo estaríamos ahorita llenos de angustia? No disfrutaríamos de esa vida. Por eso es fundamental reconocer que Dios oculta precisamente el día de nuestra muerte para vivir en gracia, para vivir sirviéndolo a Él y a los demás. Aquí vamos a entender esta partecita de por qué decimos que la muerte es consecuencia del pecado original. Aquí es uno de los elementos donde vamos a empezar a tener un poco de reparo. Voy a salirme de la tesis de la guía que tienen, les voy a presentar tu material para que podamos hablar precisamente de esto. ¿Realmente la muerte es consecuencia del pecado original? ¿En qué sentido se dice, no? Entonces, eso es aquí lo que nosotros vamos a tratar de ver ahora en esta realidad. ¿La muerte es consecuencia, no, del pecado original o qué pasó? Entonces, lo primero que hay que distinguir es que tenemos que hablar de una muerte en dos sentidos. Tenemos que comprender, por un lado, lo que es la muerte física
Y del otro lado tenemos que entender lo que va a ser la muerte espiritual. Entonces, si yo hablo de la muerte física, estoy refiriéndome a esa parte de mi cuerpo, mi parte material, lo que está muriendo, perdón, es mi cuerpo, ¿no? Pero si yo hablo de la muerte espiritual, acá la referencia es más bien lo que llamamos nosotros el infierno. Es el no absoluto que nosotros le dimos al amor de Dios, al amor que es Dios, digámoslo de esta manera, ¿no? Esa muerte espiritual, se dice, es la soledad absoluta, pero entendiendo esta soledad como algo que viene del egoísmo, ¿no? Yo no me junto con nadie, a mí me da igual lo que le pasa a los demás, no me importan los demás. Esto quizás para no confundir con otro tipo de soledad, es cuando uno se aísla. Y me aíslo porque quiero, porque los demás me caen gordos y porque odio a todo el mundo. Y entonces aquí es importante que nosotros hagamos una distinción. Una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. En esto hay que tener entonces acá la prudencia. Vamos a estar aquí hablando precisamente de esta realidad de la muerte, o del lado contrario, nosotros vamos a hablar acá de lo que es el don de la inmortalidad, ¿no? El don de la inmortalidad normalmente lo entendemos como que no moriremos, ¿sí? Que no moriremos, ¿no? Se dice que cuando Dios ha creado al hombre y a la mujer, le dio el don de la inmortalidad, o sea que el primer hombre y la primera mujer no se iban a morir, pero la pregunta es, a qué tipo de muerte se está refiriendo? ¿Sí? ¿A la muerte física o a la muerte espiritual? Porque si no, entonces nosotros aquí podemos entrar en algún equívoco. Este don de la inmortalidad, ¿a qué se está refiriendo? Si decimos que el primer hombre y la primera mujer no iban a morir y que la muerte es consecuencia del pecado original, ¿a qué muerte nos referimos? ¿A la física o a la espiritual? Y es aquí donde entramos en una discusión, no hay así como algo plenamente definido. Les voy a mostrar argumentos de cómo se puede comprender en ese sentido lo que ahí tenemos delante. Vamos a movernos en primer lugar entonces a lo que dice el magisterio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1008, él nos dice que la muerte es consecuencia del pecado. Pero otra vez, aquí tenemos esa pregunta. Bueno, ¿a qué tipo de muerte nos estamos refiriendo? Tú me dices que la muerte es consecuencia del pecado, ok, pero es algo que está quedando ambiguo, porque no me estás diciendo qué tipo de muerte es la que estás refiriendo. Y esto entonces lo tenemos que resolver nosotros, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Aquí tenemos una especie de contradicción. Por un lado me está diciendo que el hombre tiene una naturaleza mortal, es decir, el ser humano va a morir porque tiene su naturaleza mortal, es decir, porque es materia. Y entonces Dios lo destina, aquí tenemos la aparente contradicción, Dios lo destina a no morir. Entonces, ¿se va a morir o no se va a morir, no? Entonces, ¿qué afirmamos acá en junto con el catecismo? Primero, la muerte es algo contrario a los designios de Dios, ¿sí? Del Dios creador. Pero la pregunta rebota en el mismo sentido. ¿A qué muerte nosotros nos estamos refiriendo? ¿A la muerte física o a la muerte espiritual? Dice el texto adelante: esa muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado. Y ahora entonces viene esta afirmación. La muerte, fíjense ya cómo ya aquí se va a hacer una anotación muy puntual en el catecismo. La muerte corporal, ahora sí ya nos dijeron cuál de las dos, de la cual el hombre se habría librado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido.
Entonces, aquí parece que hay una especie de contradicción al inicio, aunque después ya nos está dando esa respuesta. Se está hablando de la muerte consecuencia del pecado. Habla por un lado de que el hombre tiene naturaleza mortal, o sea, el hombre va a morir, pero que Dios no quería que se muriera. Entonces, la muerte corporal, ahora sí dice acá, el hombre se habría librado de esa muerte corporal si no hubiera pecado. ¿Cómo quedamos, no? Por un lado, catecismo, me estás diciendo que sí me iba yo a morir, y del otro lado me dices que siempre no me vaya a morir. ¿Cuál es la forma original en la cual Dios nos ha creado? ¿Dios nos ha creado mortales o Dios nos ha creado inmortales? Pensemos que no hubiera habido pecado. Bajo este argumento, pensando que no hubiera pecado, ¿no? Entonces sí lo hubiéramos librado. No hubiéramos, según este argumento, no tendríamos que morir corporalmente. Y entonces, ¿por qué me creó corporalmente? Con esa naturaleza mortal. Vamos a entender acá otra partecita que también tiene que ser clarificada para nosotros. Entonces, estoy hablando de que tengo una naturaleza mortal. Esto por mi creación, ¿no? ¿Qué significa esto? La cuestión de la mortalidad, entendámosla como aquello que es pasajero, aquello que es corruptible, aquello que se echa a perder, pues, ¿sí? Eso es propio de la materia, ¿sí? Esto significa que esto es materia. La materia es corruptible. Y entonces, si yo como ser humano tengo materia, esto implica que yo me voy a morir. Y no me estoy refiriendo a una muerte espiritual, a una muerte física. Lo que va a morir es mi materia, mi cuerpo. Imagínense que el hombre nunca muriera físicamente hablando, que nunca muriéramos. El avance de nuestro cuerpo, ¿cómo estaría, no? ¿Cómo estaríamos viviendo? Que resulta que ya cumplí, va a ser mi fiesta de mis 500 años, ¿verdad? Ya tengo 500 años, porque no me voy a morir. Si a los 100 años ya estamos luego como estamos, bueno, a los 50 ya andamos ahí como Santa Elena, ¿no? Todo le duele y todo le truena. A los 100 años, híjole, a los 500, lo que es material va teniendo su desgaste, va teniendo su desgaste, ¿no? Y así nosotros dijéramos, voy a vivir 5,000 años, está bien. Y tu cuerpo, entonces aquí hay algo que está siempre en un debate, ¿no? ¿De veras esa naturaleza mortal significa que nunca íbamos a morir físicamente hablando? Porque aquí estamos con este debate, ¿no? La muerte corporal. Vamos a otro texto del Magisterio. Se nos presenta en la Gaudium et Spes número 18. Se nos habla de la muerte. El texto dice lo siguiente aquí en la Gaudium. Dice, el máximo enigma de la vida, el máximo enigma de la vida humana es la muerte. Estamos de acuerdo, es el máximo enigma, el máximo misterio, ¿no? O sea, no hay nadie que nos diga que va y viene y nos cuente, nos platica, ¿no? El hombre, todos sufrimos con el dolor y con la disolución progresiva de nuestro cuerpo. Entre más nos vamos haciendo viejitos, también viene ahí ese dolor. Un dolor, digámoslo en estos términos. Por un lado, estamos ante un dolor físico, ¿sí? Pues ya nos duelen los huesos, ya me duelen las rodillas, ya todo me truena, ¿verdad? Como decimos. Pero también hay un dolor moral, por decirlo de esta manera. Un dolor espiritual, voy a poner. ¿Por qué? Pues porque también me estoy quejando, pues no solo de que me duelen las rodillas, sino de la impotencia, de que ya no puedo hacer las cosas, de que ya no puedo ser como antes. Entonces, esa partecita va creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Conforme el cuerpo se va desgastando. El máximo temor, dice Gaudium et Spes, que podemos tener, perdón, el máximo tormento es el temor por esa desaparición perpetua. Los seres humanos
no queremos desaparecer para siempre. Los seres humanos quisiéramos quedarnos para toda la vida, ¿no? Ese temor a la desaparición perpetua está ahí presente, ¿no? Y entonces nosotros como que no nos gusta aceptarlo. Dice el texto, con un instinto certero se juzga cuando se resiste a aceptar esa perspectiva de la ruina total, de ese Dios definitivo. ¿Por qué el hombre se resiste como a ese morir para siempre, no? Porque dentro de nosotros tenemos precisamente una semilla que llamamos eternidad. Dentro de nuestro corazón, digámoslo en ese término, el Señor ha puesto ese anhelo de eternidad. Con otras palabras, tenemos un alma. Y dado que el alma no es material, el alma nos empuja a la trascendencia. ¿Sí? Entonces, esa semilla de eternidad se resiste, ¿no? Es irreductible a la sola materia. Nuestro espíritu no es materia y por eso nos levantamos contra la muerte. Y así la técnica hace su lucha, su esfuerzo en la medicina, y por muy útiles que sean todos los avances científicos habidos y por haber, también acá nosotros tenemos que ir aceptando, ¿no? Por muy útiles que sea, pues no se nos puede calmar esa ansiedad, no se puede. Puedo tener así toda la ciencia médica a mi favor, pero voy a morir, es una realidad. Entonces, el hecho de que nosotros quisiéramos prorrogar nuestra edad, nuestra longevidad, pues al fin y al cabo, aunque me dijeran, bueno, tómate estas pastillitas y tómate esta medicina y échate colágeno con tu no sé qué, con quién sabe qué, para que no tenerse qué, al final y al cabo, eso no nos va a calmar ese temor por esa desaparición. Sí, la biología, pues sí tendrá lo suyo, la técnica lo suyo en la medicina, pero eso no nos llena ese deseo que tenemos del más allá. Acá en ese sentido nos agrega el texto. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la iglesia, que ha sido aleccionada, dice el texto del Agavio, por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado para un destino feliz, para un destino que está en el más allá de nuestra miseria, digamos, acá terrestre en ese sentido. Aquí es donde nosotros tenemos esa afirmación. En la fe, nosotros sabemos que Dios nos ha creado para algo más, ¿sí? Algo que está más allá de esta tierra. Y entonces la fe cristiana enseña que la muerte corporal, ojo, porque aquí entramos a nuestro problema, la muerte corporal entró en la historia a consecuencia del pecado. Aquí nos está diciendo con mucha claridad esta situación de la que venimos hablando, ¿no? Fíjense, esta muerte corporal, que tenemos aquí esa referencia, ahí muy clara, no es la muerte espiritual, entró en la historia como consecuencia del pecado. Y otra vez viene el debate, entonces si no hubiera pecado, corporalmente iba yo a seguir vivo. Uh-huh. Esta es la realidad del debate, ¿no? Que vamos a plantearnos en este momento. Será vencida, dice acá el texto, esta muerte corporal será vencida cuando el Todopoderoso, ¿no? El omnipotente y misericordioso Salvador restituye al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios llama al hombre a la comunión, a adherirse a él, perdón, con la total plenitud de ser la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Tenemos aquí términos que también me voy a detener un poquito, ¿no? Dios está llamando y nos está llamando, ¿sí?, a adherirnos a Él. ¿Qué significa una perpetua comunión? Esto es lo que nosotros llamamos la salvación. Hablar nosotros de la salvación, hablar de la salvación implica precisamente esa comunión con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Eso sería, en otras palabras, lo que conocemos como el cielo, ¿no? Si ya decíamos que el infierno es esa separación, es aislarme de los demás, el cielo es la comunión. Entonces, la comunión plena, ¿no? Con el Señor, esa comunión para siempre.
Y acá eso es lo que se supone se perdió. Cuando se pierde esa comunión, aquí nosotros lo que vamos a tener delante, ¿sí? Es el pecado. Y cuando se llega a algo grave, ¿sí? Cuando es para siempre, es ahí donde nosotros hablamos de la muerte eterna, entendámoslo de esa manera, la muerte espiritual, es decir, el infierno. El infierno es la soledad absoluta. San Juan Pablo II decía por eso que hay mucha gente que en este mundo empieza a tener esa experiencia de infierno. Ujú. Esta partecita, la comunión es la salvación, la unión con los demás. Podemos preguntar ahorita en esos términos, de acuerdo a lo que nos narra la Sagrada Escritura, usando pues ese mismo lenguaje. Resulta que está Dios con Adán y con Eva en el paraíso antes del pecado. Si bien es cierto que hay una comunión porque Dios platica con ellos, parecería que Dios está con ellos, pero también es cierto que no está siempre con ellos. Cuando Adán ha pecado y cuando Eva ha pecado, se esconden y Dios los tiene que buscar para encontrarlos, ¿no? Entonces, aquí nos habla de que sí había una comunión, pero no una comunión plena. Sí había una vida con Dios, pero no una vida plena, porque todavía no estaban en el cielo, todavía estaban precisamente en este mundo terrenal. Esta partecita nos hace pensar que entonces tenemos aquí algo que decir de esto, de lo que la iglesia, tanto el catecismo como el Vaticano nos dicen de la muerte, ¿no? ¿A qué muerte? ¿De veras es la muerte corporal? La iglesia en el catecismo y acá en el concilio parece que están afirmando que sí, es la muerte corporal. Sigo leyendo el texto. Dice, ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Cristo muriendo vence a la muerte, ¿no? Para todo hombre que reflexione, la fe apoyada en sólidos argumentos responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen esa vida verdadera. Entonces, fíjense cómo ese cielo se habla de una comunión incluso con aquellos decimos que ya se nos adelantaron. Esta comunión es ese cielo del que estábamos acá haciendo esa referencia, ¿no? Es una comunión plena así con Dios y con los demás. Y la iglesia nos ofrece, bueno, ese consuelo de que nosotros esperamos, de que los que se nos han adelantado, pues están ahí gozando de Dios. Eso es lo que tenemos entonces del lado del Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a presentar ahora la opinión, y es eso, lo reitero, la opinión de unos autores para hablar de esto. Tenemos a Juan Luis Ruiz de la Peña en este texto que se llama El Don de Dios, ahí está la editorial, las páginas, y entonces vamos a ver qué nos dice Ruiz de la Peña. Dice, la conexión pecado-muerte está abundantemente testificada por la escritura y el magisterio. Nos queda claro, ¿verdad? La muerte es pena del pecado. Pero ¿qué aspecto? ¿Qué aspecto? La bronca sigue siendo la pregunta que planteaba, ¿la muerte física o la muerte espiritual? San Agustín y Sínodo de Cartago, en el momento que lo enseñan, dice este autor, se va a deducir que el don de la inmortalidad había consistido en la exención de la muerte física, o sea que San Agustín opinaba que no íbamos a morir corporalmente. Pero, ahí viene el pero, la muerte humana es un fenómeno complejo. Hay una dimensión que es natural, que es inherente a la textura biológica, nuestro cuerpo humano, y dice este autor, eso no es susceptible de una calificación teológica, en el sentido de que no puedo hacer mano de esa realidad biológica como si algo que no fuera a morir, ¿no? Y dice acá el autor, hay otra dimensión personal. ¿Es el hombre el único ser vivo
que se sabe mortal, porque es el único que tiene conciencia, ¿no? Ese saber acerca de su propia muerte nos hace que tomemos postura ante la muerte, para que entonces nosotros podamos, dice este fulano con estas palabras, podamos previvir la muerte de manera anticipada. ¿Cuándo vivimos la muerte de manera anticipada? Cuando mueren los demás. Ninguna muerte, ojo, ninguna muerte de absolutamente de nadie, ninguna muerte es anónima. Ninguna, ninguna. Yo se los pongo en esos términos. Cuando muere un ser querido, la relación que yo tenía con esa persona ya no va a volver a estar presente. La relación que yo tenía con mi mamá jamás va a volver a estar presente, aunque me llegara otra persona que dijera, mira, ahora yo voy a ser tu nueva mamá. Ah, bueno, te acepto como mi nueva mamá. Pero mi mamá original ya no está y la relación que yo tenía con ella ya no está. Entonces, es como si una parte, haciendo esto muy gráficamente, es como si una parte de mi corazón, cuando murió mi mamá, también murió. Yo me gusta verlo como si se tratara de un rompecabezas. Esa parte de mi corazón, que era la relación que yo tenía con mi mamá, ya se fue para el otro lado, ¿no? Y la parte de la relación que tenía yo con mi papá, ya también está del otro lado, ¿no? Y así paulatinamente como que las piezas de nuestro corazón se van desprendiendo y entonces están esperándome ya del otro lado, ¿no? Están esperándome para que se vuelva a armar ese rompecabezas. Por eso, cuando muere una persona, se está sintiendo la muerte. Esa tristeza, ese desconsuelo, esa es la experiencia de la muerte. ¿Cómo vamos a sentir nuestra muerte? Pues, ¿qué crees? Ya no la vas a sentir porque ya estás muerto, ¿no? Pero la vamos sintiendo antes. Por eso este autor dice, se va previviendo, se va previviendo esta realidad. Esta acuñación personal, nos dice Ruiz de la Peña, perdón, es lo que habilita la muerte para que tenga una valencia teológica. Es aquí donde aparece ese aspecto penal, donde entonces el castigo del pecado original va a ir sobre esas relaciones, porque estamos llamados a relacionarnos con los demás, a esa comunión con los demás. Cuando yo rompo esa comunión con los demás, entonces estoy cayendo en pecado y es eso lo que se castiga. Entonces, bajo esta realidad, el castigo no es en razón de la muerte, no es para la muerte física, perdón, sino esa muerte corporal. Vamos con otro argumento de este autor. Dice entonces Ruiz de la Peña, de esta manera podemos ofrecer una lectura que sea plausible de ese carácter penal de la muerte y del don preternatural, ¿no? De la inmortalidad. La muerte, ojo con esta opinión, la muerte de la que se ocupa la teología, la muerte de la que se ocupa la teología, no es el hecho biológico, no es la muerte corporal, ¿ah? Sino el hecho biológico afectado por el sentido o sin sentido que el hombre le da. Es decir, por la relación que tuve con los demás, mi muerte espiritual. La muerte, entendida como pena del pecado, es porque voy a estar lejos de Dios. El castigo del pecado, el infierno, es la muerte eterna, fuera de Dios. Entonces esa es angustia, ¿no? Dice acá el autor Ruiz de la Peña, cuando una persona está teniendo, digamos, pocas relaciones con los demás o le hace daño a los demás, hay un presentimiento lleno de angustia que entonces le va ensombreciendo la vida. Hay una incapacidad para experimentar de otra manera este acontecimiento, pues que no sea la desesperación. ¿Por qué? Pues porque estoy desesperado, porque ya sé que me llegó al final y ya sé que la regué en mi vida y le hice daño a tanta gente, ¿no? Una humanidad inocente viviría la muerte de otro modo, no como una ruptura, sino como una transformación, no como el término de una existencia de manera brutal, sino como una Pascua, como un paso al más allá. Entonces, el autor nos dice, el don de la inmortalidad, ese don preternatural, ¿no? Que estábamos ahí hablando, no consistiría necesariamente, no se atreve a decirlo tal cual, en la extensión de la muerte física. O sea,
sí, de acuerdo a esta opinión, sí vamos a morir físicamente, ¿no? Pero la bronca es la forma en cómo asumimos esa muerte, ¿no? Con ese dolor, con esa angustia, esa es la consecuencia de ese pecado. Que el hecho biológico de que vamos a morir se ve trastocado por esa angustia. Si realmente nosotros viviéramos la muerte de una manera de Pascua, sería el momento también ahí de esa alegría o de esa paz por saber que la persona que ha muerto ahora participa de una vida nueva, ¿no? Esa sería la gracia. Pero acá está la bronca. Tener que morir podría ser comprendido por el hombre inocente. El hombre inocente es el hombre sin pecado, como un simple fenómeno biológico que no hace daño, no atenta a mi relación con Dios. Esa relación va a seguir, va a continuar, sino que más bien me ayuda, me dispone a que esa relación pues se planifique. Esa partecita nos va diciendo Ruiz de la Peña. Añádase lo siguiente, dice Ruiz de la Peña, el bautismo que quita toda culpa y toda pena merecida por el pecado, de acuerdo al magisterio, no sustrae de la muerte física, porque si nosotros decimos que el día que me bautizaron se me quitó toda la culpa y se me quitan todas las penas que tenía por el pecado y por el pecado original, entonces una vez que tú te bautizas, ¿qué crees? Ya no te mueres físicamente. Y uno dice, no, pues no, si me bautizaron, de todas maneras se murió, ¿no? Claro, claro. Este argumento aquí el autor le está dando en la torre un poquito a lo que dice el catecismo y a la misma, al concilio, ¿no? Porque sería como una especie de contradicción en el mismo magisterio. Por un lado, tú me estás como diciendo que físicamente no me iba a morir porque esta pena física es consecuencia del pecado, pero resulta que me dices que el bautismo me quita las penas del pecado y de todas maneras, aunque esté bautizado, me muero, ¿no? Ahí viene esa contradicción, ¿no? El autor dice, bueno, este bautismo nos asocia a la muerte de Cristo y nos ayuda para que nosotros como bautizados podamos vivir la muerte también como Cristo la vivió, ¿no? En ese sentido. Aquí es donde nosotros entonces ponemos en esa atención. Vivimos esa muerte como un acto de fe, esperanza y amor, algo de gracia, no como pecado. Y dice además, se comprende mejor así entonces el carácter biogeno de la gracia, ¿no? La gracia da vida y la gracia genera esa inmortalidad. Por eso dice el texto del Evangelio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice San Juan, si uno come de ese pan, vivirá para siempre. Ahí está la opinión de Ruiz de la Peña. Nos está ganando un poquito el tiempo y les presento otra opinión del ahora cardenal Luis Ladaria, sí, español. Dice, la muerte aparece en la máxima limitación del tiempo, nos sentimos enfrentados con un poder superior a nosotros que echa por tierra todo el esfuerzo que hacemos, amenaza con destruir nuestro ser, pues por consiguiente nosotros tenemos que imaginar un estado de felicidad perfecta, ¿no? Donde queremos sacar eso. Por eso dice, tanto la narración de los capítulos 2 y 3 del Génesis como las referencias a ella, que están en la escritura, en la tradición, excluyen la muerte del plan original de Dios y entonces atribuyen la existencia de la muerte al pecado, porque esa muerte parece que es no compatible con el Creador. Pero la pregunta es la misma, ¿qué muerte, Señor? ¿La física o la corporal? Dice el padre Ladaria, no podemos quedarnos con estos datos, debemos dar una explicación, ver cuál es el sentido teológico, ¿no? Y entonces dice, hay dificultades reales para comprender de manera literal el don de la inmortalidad. Para entender la noción bíblica de inmortalidad, dice, debemos tener en cuenta que la muerte en la escritura tiene un sentido que va más allá de lo biológico. Vamos a ver qué nos dice la Dari. La muerte es el signo de la exclusión de la comunidad de la alianza. Fíjense, es esa soledad. Ya no estoy en comunión contigo. Ahí nos vemos. Por mi pecado me caes gordo hasta para allá. Tú y yo allá, pero yo con ustedes no me junto porque ahí está esa exclusión.
Y la vida, dice la Daria, es estar en relación con Dios, en esa comunión con ese pueblo elegido. Y entonces, hablando en este sentido, si nosotros tenemos esta consideración, vida y muerte en este lenguaje bíblico rebasa lo biológico, lo incluyen, pero van más allá. ¿Sí? ¿De qué se trata vida y muerte? La vida, presencia; la muerte, ausencia de esa amistad, de esa relación con Dios. La vida, dice, es el bien prometido al hombre si obedece a Dios, si es fiel a la alianza. La muerte es el castigo de la desobediencia. Elegir entre vida y muerte es elegir a favor de la alianza o contra de ella, ¿no? Y así entonces, vida y muerte la tenemos que entender según el capítulo 2 del Génesis, si somos amigos de Dios o ya rompimos con él, ya no lo queremos. Algo semejante, dice el padre Ladaria, se entiende con San Pablo. Pablo dice, la muerte es fruto del pecado. Estamos en la misma, que muerte, física o espiritual. Pero para el apóstol, muerte, ¿sí?, es el alejamiento de Dios. Y esto es causa del pecado. ¿Sí? Y incluso la muerte física para Pablo es medio para acercarnos a Dios. Es medio para acercarnos a Dios. Para San Juan, la vida es Cristo y nosotros vivimos en cuanto nos unimos a Él. La muerte es alejarnos de Jesús, dice el padre Ladari. Entonces, ni el Nuevo Testamento, ni ninguno de los estratos de la tradición acerca de vida y la muerte se reduce a lo biológico. Sí, hay algo más, hay algo más. Dice acá el padre Ladari. En los documentos magisteriales se habla de la muerte física en una interpretación literal que se está haciendo, ¿no? Muerte física, pero es una interpretación literal del Génesis. Y dice él, bueno, pues no se podía hacer de otra forma, pues porque en el momento de que se va estudiando, pues también se va teniendo esa limitación. Sin embargo, hay que ir al sentido teológico de la vida y de la muerte. Por eso, dicen, no son pocos los teólogos que piensan que puede interpretarse el don de la inmortalidad, insistiendo no tanto en el aspecto físico de esta última en cuando el sentido diverso integró la vida, que tendría la muerte, la propia muerte y la de los demás, ¿no? Hay que ir más allá. Podemos pensar que puede ser considerada como un paso hacia una más plena comunión con Dios, hacia una vida por tanto más plena y no como una ruptura con el sentido de frustración y la destrucción con que ahora le vivimos, ¿no? En ese sentido, dice el padre Ladaria, en este sentido, nuestra muerte corporal es fruto del pecado, ¿sí? En la forma en cómo se vive, porque me aferro a este mundo y cuando me muero esto se va, ¿no? En ese sentido, sí, pero no necesariamente en sí misma como fenómeno biológico. Sí, en cuanto que es la muerte humana de la que somos conscientes y que experimentamos como una agresión, como que algo se nos roba. Entonces no se trata tampoco de una concepción meramente espiritual de las consecuencias del pecado como de la muerte del alma. Entonces, fíjense la opinión de la Daria que es más interesante. Para él la forma de cómo se da el daño del pecado es más bien la forma en cómo nosotros lo vivimos, ¿sí? ¿Sí? Cómo nosotros vivimos esa muerte, el modo concreto, cómo la muerte corporal y la muerte física es vivida por este hombre que está dividido por culpa del pecado. Entonces, por culpa del pecado, a la hora de vivir la muerte, aquí tenemos una posición intermedia. Esa posición intermedia es interesante. Bueno, tenemos aquí ya el tiempo encima. Solo me detuve ya con dos autores que no están ahí en la guía. Y esto, bueno, pues es para pensar y sobre todo, pues para que nosotros podamos ir planteando ya al momento de ir viendo la muerte, en qué sentido lo vamos entendiendo. ¿Es de veras la muerte física consecuencia del pecado original?
o íbamos a morir de todas maneras, dado que somos materia, somos corruptibles, de todas maneras vamos a morir, ¿no? Entonces, ese es el debate, ¿no? Se van haciendo las opiniones de los teólogos, está al otro lado lo que dice pues el catecismo, no tan claro, en ese sentido, por cierta ambigüedad, el Vaticano II como que quiso amacizar un poquito, pero pues, el debate sigue siendo el mismo, ¿no? Tenemos como opciones, la primera, decir que el pecado original hizo que nosotros muriéramos físicamente. Entramos en el problema, entonces el bautismo que te quitó la pena del pecado, ¿por qué no? Porque de todas maneras nos morimos si somos bautizados, ¿no? Se supone que soy bautizado, ya se me quitó esa pena, entonces ya no tendría que ya no tendría que haber muertos, ¿no? O esta partecita donde es la muerte espiritual en ese sentido en el cual nosotros pues vamos entrando en esa no comunión con Dios y nos rehusamos a vivir la muerte física como una Pascua, como un paso al encuentro del Señor y por eso nos resistimos, ¿no? Bueno, voy a dejar por aquí este dato. Dentro de 8 días retomamos esta parte, todavía por ahí hay algún autor, para que entonces ya entremos propiamente a nuestra tesis. No voy a dar pie hoy a preguntas. Si tienen preguntas, por favor apúntenlas. Dentro de 8 días, viendo el otro autor que nos ha faltado, hacemos espacio para preguntas y entregamos ya nuestra guía. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a hacer la oración. Tiene por ahí Betty la manita levantada. Si es pregunta del tema, no se la voy a contestar, pero si es de otra cosa, con mucho gusto. No, ok. Nos esperamos entonces para dentro de 8 días, para que veamos el otro autor y entonces si abrimos el espacio para preguntas, respuestas, y entonces ya nos regresamos a la guía que tienen para ella viendo cómo se va comprendiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre bueno, te agradecemos por la vida que nos das, por el tiempo que nos concedes, de compartir junto a ti estos misterios de nuestra fe. En medio de todo, Señor, ayúdanos a prepararnos siempre para tener una buena muerte, que en los últimos momentos tengamos siempre el cuidado y protección del Señor San José y la Santísima Virgen, para que bajo su auspicio nosotros podamos encontrarnos con gozo contigo y esperarte con gozo también. Te pedimos especialmente por quienes en estos momentos están en agonía, por nuestros hermanos moribundos, para que también les des esa gracia de vivir estos momentos difíciles como esa alegría de encontrarse también contigo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Así sea.